Dios les bendiga, hermanos. Un gozo compartir siempre la palabra del Señor. Hoy quiero compartir la segunda parte acerca de la bendición de Dios. La primera parte, ustedes recordarán, mencioné que Dios nos bendice. Y Dios nos bendice espiritualmente y nos bendice materialmente. Pero también nosotros bendecimos a Dios. O sea que la bendición es un camino de doble vía. Dios viene a nosotros, nos bendice y nos enseña a bendecir. Nosotros, en respuesta a esa bendición de Dios, entonces expresamos nuestra adoración hacia Él, nuestra bendición hacia Él. ¿Qué es bendecir? Para empezar, debemos tener claro qué es bendición. Y permítame decir que es una palabra griega que sencillamente se lee eulogo. Como decimos en español, eulogo. ¿Qué es eu? Eu es bien. ¿Y qué es logos? Lo sabemos, quiere decir palabra, quiere decir verbo. Así que eulogos significa sencillamente elogiar. De ahí viene nuestra palabra, elogiar. Así que cuando bendecimos, en verdad lo que estamos haciendo es elogiando. ¿Y qué es elogiar? Elogiar es levantar en alto. Elogiar es ponderar. Elogiar es exaltar las virtudes, los atributos, los éxitos, el carácter de una persona. Todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo que sea de destacar. Eso es elogiar. Y cuando nosotros bendecimos al Señor, eulogos, es exactamente lo que hacemos. Levantamos al Señor en alto. Ponemos al Señor por encima de todo. ¿Y por qué hacemos eso? Lo mencioné y lo vuelvo a aclarar. Porque Él nos levantó primero. Porque primero Él nos tomó, nos exaltó y nos ha puesto por encima de circunstancias. Eso es su bendición para nosotros. Y vuelvo a decir, nosotros en respuesta, entonces le damos a Él esa bendición, esa adoración. Me gusta leer siempre lo que el apóstol Pablo, con este pensamiento, le dice a los Efesios, en un pasaje que uso muchísimo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Y voy sencillamente a mencionar lo que Pablo dice allí. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida, nos levantó. Dice, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, nos colocó, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos levantó, nos pasó a una posición superior. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea que la bendición del Señor es una bendición trascendental. Toma el tiempo, toma el espacio, toma la materia y va a la eternidad. Gracias a Dios por esa bendición. Es la bendición soberana que Él tiene para nosotros. En esa misma medida, a través de la historia, entonces nosotros encontramos que hombres de Dios, cuando han sentido esa bendición del Señor,
cuando han visto la misericordia del Señor, entonces ellos en respuesta bendicen al Señor, exaltan al Señor, cuentan de las maravillas del Señor. Uno de los pasajes más conocidos, sin duda, es el de Noé en el diluvio. En el capítulo 8 del libro de Génesis, voy a leer brevemente unos versículos para dar la idea. En el versículo 15 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces salió Noé, sus hijos y su familia con él. Y dice el versículo 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto a Jehová. Tomó de aquellos animales al salir del arca, fue lo primero que hizo, y ofreció, bendijo al Señor, exaltó al Señor con un holocausto. Dice el versículo 21, percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, me gusta eso, porque le pone, como dice, el sentir humano. Como dijimos del Salmo 103, bendigan todas mis entrañas, eso es el corazón. Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dicho humanamente, ¿qué fue lo que a Dios le hizo cambiar o pronunciarse de esa manera? Dice, porque percibió la fragancia, el olor. Y obviamente sabemos que es un lenguaje figurado. Pero lo que quiere decir básicamente es, Dios se agradó. A Dios le complació. Digámoslo, Dios fue bendecido por esa actitud de Noé, de gratificar al Señor. ¿Qué hizo el Señor con Noé? Sencillamente lo salvó con su familia de toda la destrucción del diluvio. ¿Y ahora qué puede hacer Noé? Lo mínimo que le puede hacer es bendecir el nombre del Señor. Cuando Abraham presentó a su hijo en sacrificio, sucedió algo muy parecido. Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 22, sacrifica a Isaac, tu hijo, a quien amas. Y Abraham lo hizo. Conocemos la historia, está a punto de sacrificar, degollar o matar al muchacho. Pero el Señor le habla y le dice a Abraham, detente, no hagas daño al muchacho. Ya conozco que temes a Dios. Por supuesto, allí se detuvo Abraham. Y dice que volviéndose Abraham, vio a un cordero que estaba allí. Y fue y tomó aquel cordero y vino y lo ofreció en sacrificio, en gratitud, en alabanza al Señor. La mayoría de los estudiantes de la Biblia dicen que aquel cordero era un símbolo, un tipo de la persona del Señor Jesús. Pero en ese momento, lo que había en el corazón de Abraham, tal vez no era aquella visión profética que la historia nos ha enseñado. Lo que había en el corazón de Abraham es el gozo, la alegría tan inmensa de saber que su hijo se ha salvado. ¿Y qué puede hacer Abraham? Lo menos que puede hacer es tomar aquel cordero y ofrecérselo al Señor. Quiero leer lo que dice el versículo 13. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a las espaldas un carnero. Y fue Abraham y tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en lugar de su Hijo. No era una expiación por el pecado, era una ofrenda agradable, de gratitud, de alabanza. Entonces Dios le dijo: por mí he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu Hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Mire el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. San Pablo dice que esa es la bendición que Dios le dio a Abraham por su obediencia. Y que esa bendición llevaba implícita la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando dice aquí el Señor, en tu simiente, le está diciendo en Cristo. Y eso es interpretación de San Pablo. Gracias a Dios, porque Abraham tuvo este sentir de darle gracias a Dios, porque había salvado, literalmente había salvado a su hijo. Como dice el autor de los Hebreos, tiempo nos falta para contar de todos aquellos grandes hombres de la fe, de Moisés. Cuando pasan el Mar Rojo, saben, las aguas se abren, el pueblo hebreo pasa en seco. Y cuando ya están a salvo al otro lado y entran los egipcios, dice que las aguas se vinieron y ahogó a todo el ejército egipcio. Entonces Moisés cantó aquel hermoso canto de Éxodo capítulo 15. No lo vamos a leer. Un verdadero poema épico de la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor, que echó a la mar jinete y caballo. Por cierto, hay un hermoso coro que se canta con esas palabras. El salmista, en el Salmo 103, nos da esos motivos por los cuales nosotros bendecimos al Señor. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser. Y les digo que me gusta la versión antigua porque dice: bendigan todas mis entrañas, mis sentimientos. He dicho y lo vuelvo a decir, las mamás aman a sus hijos con un amor que los padres no llegamos allá. Porque los tuvieron en sus entrañas, los mecieron en sus entrañas, sintieron sus movimientos en sus entrañas. Por eso se dice que el amor de madre es un amor entrañable. Gracias a Dios. Y esto es lo que el salmista dice: bendigan todas mis entrañas su santo nombre. ¿Y por qué tengo que bendecirlo? Versículos 3 al 5 nos da por lo menos 5 razones. Dice: Él perdona tus iniquidades. Ya no hay pecado en el que cree en el Señor. Él perdona tus iniquidades. Él sana tus dolencias. No solamente las dolencias físicas, pero las dolencias morales, las dolencias emocionales, las dolencias psicológicas. Y valga decirlo, las dolencias sociales. Él sana todas tus dolencias. Rescata del hoyo tu vida. Quiere decir, te libra de la muerte. Bendice alma mía Jehová, porque Él te libra de la muerte. Tantas veces, tantos de nosotros hemos visto, como se dice, la muerte cara a cara.
Y el Señor nos ha guardado, y el Señor nos ha librado. Y David vivió esa experiencia. Y porque vivió esa experiencia, él puede decir: alma mía, bendiga al Señor, porque Él te ha librado de la muerte. Él te corona de favores y misericordias. Él es el que le da techo, hermano. Él es el que le da abrigo. Él es el que le da alimento. Usted se puede dar el lujo, permítame decirlo, de decir: hoy no quiero carne, hoy quiero pescado, hoy quiero huevos, hoy quiero verduras. Y pensar que hay tantos millones en el mundo que desearan tener cualquier cosa para comer. Pero el salmista dice: Él es el que nos da de comer. Él es el que nos alimenta, el que nos corona de favores, de misericordia. Y lo dice literalmente: el que sacia de bien tu boca. Gracias a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendigamos al Señor. ¿Cómo bendecimos al Señor? Pues como dije, el Señor nos bendice, pero también nos enseña a bendecirlo. Salmo 100, favorito de muchos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Es decir, bendecimos al Señor cuando cantamos, cuando entonamos esos hermosos cantos, coros. Como dijo el Señor, Dios es espíritu y los que le alaban en espíritu y verdad. Qué hermoso cantar aquellos cantos de alabanza. Cuán grande es Él. Un poema de alabanza por la creación, por la misericordia de Dios. Cantar del carácter y de la persona del Señor. Santo, santo, grande, eterno Dios. Qué hermosos cantos. Maravillosa gracia. Perdonen esa maravillosa expresión por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor hace. Cuando el compositor alemán, británico, Händel, hizo aquella gran composición del Mesías, él introdujo ese canto que se ha hecho famoso en todo el mundo, el Aleluya de Händel. ¿Y cuáles son los momentos especiales? Los momentos del clímax de aquel hermoso canto. Händel recoge, su compositor recoge la historia profética de la Navidad, debo decir del nacimiento de Jesús, y toma parte del Evangelio para hablar del ministerio de la pasión del Señor. Pero toma por excelencia el Apocalipsis para hablar del triunfo del Señor. El Señor que se humanó en la profecía de Isaías. El Señor que vivió, sufrió la pasión y murió. Ahora es resucitado, ahora es exaltado, ahora es levantado en alto. Y no hay otra expresión humana más elocuente para decirlo que aleluya, aleluya, aleluya. ¿Y cuáles son esos textos de la Biblia que inspiran al compositor a lanzar aquellos aleluyas? El primero está en Apocalipsis, capítulo 11, el versículo 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían:
Esto es lo que decían. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, el Cristo, reinará por los siglos de los siglos. Entonces el coro estalla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque es la alabanza, es la adoración. En el capítulo 19, igualmente de Apocalipsis, versículos 5 y 6, dice: salió del trono una gran voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y dice el apóstol: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y Händel en su obra vuelve a esa segunda explosión: aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Y finalmente en el mismo capítulo 19, el versículo 16, hablando de Jesús, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el compositor exclama: aleluya, aleluya. ¿Cuáles son esos aleluyas gloriosos? Jehová nuestro Dios reina. De Jehová, de su Cristo, reina por los siglos de los siglos. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no puede haber otra exclamación más que aleluya, aleluya. Hermano, cuando usted y yo percibimos la bendición de Dios, la gloria del Señor, la autoridad y control que Él tiene sobre el mundo, incluyendo Satanás, sobre todas las cosas. Como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada. O como dicen los colosenses, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2. Es la exaltación de Jesús. ¿Qué nos queda entonces a nosotros como su iglesia? ¿Qué nos queda a nosotros como sus siervos? Bendecir al Señor, exaltar al Señor. Cuando usted lee la palabra del Señor, bendiga al Señor por lo que Él es. Cuando Dios lo bendice a usted, hermano, en lo pequeño o en lo grande, cuando Dios le da un trabajo, un empleo, cuando Dios lo sana de una dolencia, de un problema, cuando Dios restituye sus hijos, su familia, su casa, su economía, bendiga el nombre del Señor. Diga como dijo David: Señor, todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Porque tú nos bendices, Señor. Porque tú nos has bendecido en la historia. Porque tú nos bendices ahora. Porque la bendición tuya, Señor, es para la eternidad. Ahora, Señor, yo te bendigo. Bendigo tu santo nombre. Y diga como el compositor: aleluya, aleluya, aleluya al nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias que tú nos has bendecido. Gracias, Señor. Tú nos enseñas a bendecirte. Señor, que podamos entrar en tu casa, en tu santuario celestial, con adoración, con alabanza, porque para siempre es tu misericordia. A ti sea la gloria, la adoración y la alabanza
por todos los siglos. Amén y amén.